Bienvenido a esta tercera emisión de Enlace Hola. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Al terminar esta sesión estará disponible en nuestras redes sociales y principalmente en nuestro canal de YouTube. Pueden enviar sus preguntas en vivo por nuestras redes y procuraremos durante y al final de la entrevista hacérselas a nuestro invitado del día de hoy. Estará llevando el hilo de la entrevista mi compañero y amigo Gustavo Jiménez. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, buenas tardes para el resto de los países. Realmente un honor poder entrevistar al amigo Josep. Sinceramente estamos muy motivados, muy entusiasmados por esta continuidad que estamos teniendo junto a los amigos de Hola. Y bueno, hoy nos toca entrevistar a un referente intercontinental, como es Josep. Bienvenido, Josep. Josep Solves, vicepresidente de ALBA. Bienvenido, Josep. Bueno, encantado, bien hallado. La verdad estoy un poco abrumado porque para mí los referentes sois vosotros. Yo cuando empezamos en todo esto es cuando os conocí, cuando conocí a Sergio Montemayor y cuando conocí a Gustavo. Y la verdad es que para mí sois vosotros los referentes, o sea que soy yo un poco el que está nervioso y expectante. Espero estar a la altura de las circunstancias. Bueno, estimado Josep, siempre fuiste una persona humilde, pero realmente quisiera contar un poco el origen de cómo nos conocemos, si vos me permitís. Claro. Josep fue una de las primeras personas que yo conecté en el mundo del albinismo y tengo todavía ese grato recuerdo. Antes de comenzar la entrevista quería comentar esto, digamos, como título personal, ¿no es cierto? Bueno, en su momento y en ese momento no existían los medios tecnológicos que había hoy, así que le escribí un mail a mi querido Josep comentándole un poco las novedades en mi familia, y Josep tuvo el gran gesto de mandarme un CD con la última convención que habían hecho en Europa sobre albinismo, y también me estuvo mandando muchísimas palabras de aliento. Fue un pilar en ese momento. Y claro, la verdad es que para nosotros fue un gran aliciente encontrarnos con un albino adulto que había estado trabajando previamente en todo este tema, que era una persona que había convocado también un equipo de trabajo. Así que bueno, José, ese fue nuestro origen. Todavía tengo en conserva todo lo que me han mandado. De hecho, en algún momento le vamos a hacer un marco. Lo vamos a colgar en el living de casa. Porque realmente para nosotros es una señal del principio en este maravilloso mundo en que nos ha tocado a todos estar trabajando y enarbolando la bandera de que todo es posible cuando hay trabajo colaborativo y cuando hay una mentalidad positiva. Bueno, Josep, yo creo que podemos arrancar. Vamos a centrar la entrevista en tu persona. Ya sabemos que sos vicepresidente de ALBA, la organización más importante de Europa, creo, en cuanto respecta al albinismo. Bueno, seguramente que tenés un montón de otras actividades, pero me gustaría centrarme básicamente al principio de esta entrevista en tu infancia, en tu historia, en tu visión sobre ese Josep pequeño, haciendo una retrospectiva. ¿Qué nos podría decir, digamos, primero y principal, ¿no? ¿Cuál es tu lugar de nacimiento y cómo viviste los primeros años de tu infancia? Pues mira, yo nací en un pueblo de aquí de la provincia de Valencia, que está a unos 40 kilómetros de la capital, que se llama Sueca. Es un pueblo relativamente pequeño, de unos 25.000 habitantes. Y cuando yo nací, pues afortunadamente en mi casa ya había una persona con albinismo, de la que también comentaremos después, ¿no? Que era mi hermano mayor. Lo que yo recuerdo de mi infancia es que fui un niño muy activo, que me peleaba mucho con mis amigos, que jugaba muchísimo en la calle, cosa que hoy ya es mucho más difícil, y que tuve en mis primeros años una infancia yo creo que muy feliz,
con muchos amigos y jugando siempre, hablando siempre. Yo creo que la cuestión se complicó un poco después, cuando vas creciendo, ¿no? Y los amigos van haciendo distinciones igual que las hace la sociedad, cuando los niños se dan cuenta de que unos son más oscuros que otros, o unos son más altos que otros, o unos son más gruesos que otros. Que esto al principio los niños no lo notan, ¿no? Los niños sencillamente juegan y sienten afecto, ¿no?, por sus amigos. Es después cuando todas esas diferencias, yo creo que por influencia de la propia sociedad, pues se van estableciendo también entre los niños. Y mis primeros años de colegio, de lo que vosotros llamáis el jardín de infancia, los recuerdo también hablando y jugando mucho. Yo era siempre el niño al que hacían callar en clase, porque siempre estaba hablando. Y mis maestras siempre estaban pidiéndome que me callara, porque siempre estaba hablando. Y mis primeros años de escuela, digamos, primaria, fueron los años en los que yo me encontré ya un poco con estas primeras discriminaciones o con los primeros comentarios desagradables, etc. Eso ya fue cuando yo tenía 6, 7 años quizá. A partir de ahí yo, y como consecuencia precisamente de la influencia de mi hermano, que se preocupó mucho de que yo no tuviera determinados problemas, pues mis padres conocieron la existencia de un colegio especial para niños con discapacidad visual. Y entonces yo ya hice mi educación primaria básicamente en aquel colegio, hasta que cumplí los 14. Y cuando cumplí 14 años fui el primer niño de aquel colegio, que era un colegio muy pequeño, era una cooperativa de padres que habían organizado un colegio con unas cuantas maestras para sus niños, una cosa muy especial y muy excepcional. Pues cuando cumplí los 14 es cuando nos integramos en la ONCE, por una parte. Ese colegio formó parte de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Y en ese momento a mí me llevaron ya a un colegio, digamos, normal, habitual, un colegio de integración, un colegio con niños sin discapacidad. En mi caso fue el colegio de Escolapios de Valencia, uno de los Escolapios de Valencia. Y cuando yo llegué, pues la verdad es que tuve un choque impresionante porque había muchos más niños. Y los niños estaban muy poco acostumbrados a que tuvieras una discapacidad visual y en aquella época la verdad que todavía no había ayudas ópticas, ni gafas, ni lupas, ni ningún dispositivo que nos pudiera ayudar. Y aquella época, por una parte, fue muy feliz, pero la verdad que fue un poco dura porque no había este tipo de ayudas. No había soporte para los niños con discapacidad. Afortunadamente aquel era un colegio pues, que intentaba estar próximo a los alumnos, y ellos eran conscientes de mi discapacidad. Pero la verdad que me trataron muy bien, hicieron lo que pudieron para que yo tuviera acceso a la información, a los libros, a los diccionarios, etc. Pero en el fondo también fue un baño de integración, fue una digamos, etapa de muchísima integración, ¿no? Y eso pues llevó a algunos problemas, a algunos comentarios, ya digo, que te sientan mal porque continúas siendo un niño, aunque seas un preadolescente, ¿no?, un adolescente. Pero la verdad que también los recuerdo como años muy felices. Muy interesante. Muy interesante porque la reflexión que se desprende de tu historia, de tu relato, es que si bien tuviste que aceptar el reto de enfrentar a veces la discriminación, lo describís como años felices. Y justamente ese sentido de sobrecompensación o ese sentido de autoconocimiento que vos estás desarrollando a través de tu relato es importantísimo y es un mensaje perfecto para los jóvenes que están transcurriendo la misma historia.
Sí, porque yo creo que ha cambiado mucho y luego hablaremos de eso, de cómo ha mejorado, ¿no?, la situación. Pero en el fondo mi familia siempre estuvo junto a mí y siempre apoyándome. Tenía a mi hermano Vicente, que la verdad que fue de una gran ayuda también. No porque ellos consintieran en que yo no hiciera determinadas cosas, sino todo lo contrario, ¿no? Porque siempre me animaron a hacer lo que no podía hacer. Por ejemplo, yo recuerdo que me animaban mucho a leer. Y para mí leer era complicadísimo, era muy difícil, porque tenía que hacer un gran esfuerzo, me cansaba muy pronto. Los libros no estaban nada preparados, ¿no?, para personas que no vean bien. Uh-huh. Pero ellos me animaban siempre, ¿no? Y luego comentábamos los libros. Y cuando llegaron las ayudas ópticas, pues la verdad que disfruté mucho leyendo. Pero me costó mucho, la verdad que me costó mucho empezar a leer. Sin embargo, nunca dejaron de animarme, ¿no? Y nunca dejaron de animarme a que hiciera cosas. Por ejemplo, yo en un determinado momento, porque por determinados comentarios, dije que ya no quería ir en el autobús del colegio. Entonces iría en el autobús de línea, ¿no?, o caminando. Y eso supongo que para mis padres debió ser muy, muy desesperante, porque no estaba cerca del colegio y yo no veía bien, y para ello, y en una gran ciudad como ya era Valencia, pues eso la verdad que debió impresionarles. Pero nunca me dijeron que no lo hiciera, ¿no? Se tragaron su miedo y me dijeron que sí, que fuera solo y que ya me apañaría yo solo resolviendo los problemas, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave de que todo aquello fuera una época feliz. Qué excelente lo que estás contando y qué bueno que puedas transmitirlo y de esta manera, ¿no? Nosotros, digamos, a veces cuando hablamos con algunos profesionales, hablo de mi familia particular, muchas veces nos han dicho que hay que intentar no poner en el centro de la vida de una persona con cierta limitación o con, por ejemplo, en este caso, con baja visión, la baja visión en el centro de su core, de su vida. Claro. No debería ser la baja visión el centro el dínamo de su vida, sino que debe ser algo más en la mesa donde uno tiene que administrarlo, junto con otras cosas, como hacemos el resto de los seres humanos, porque todos tenemos algo que administrar, claro, en mayor o menor medida. Sí, yo creo que hay que ser natural, hay que tratar esta cuestión con naturalidad y tratar las cuestiones que son importantes en cada momento, y casi nunca esto es lo más importante, ¿no? Cuando Exacto. Lo sea hay que tratarlo, pero muy probablemente todos los días los problemas son otros, pues que no has entendido algo de matemáticas, o que perdiste el autobús porque llegaste tarde, o que tu compañero no te trajo alguna cosa que había prometido traerte, pero todo eso no tiene que ver con tu discapacidad, ¿no? Perfecto. Y tomamos la lectura como puente hacia otro tema, porque por lo visto, una vez que te agarraste el gusto de leer, no paraste más. Fíjate. Sí, en febrero me invitaron en Almería a hablar de albinismo también. Coincidí allí con Lluís Montoliu y con Marta Arce, que es una gran atleta paralímpica, que es una yudoka importantísima. Y hablábamos los tres de albinismo para la fundación Poco Frecuente, que está allí en Almería, ¿no? Y yo recordaba precisamente esto de leer, ¿no? Y dije, yo empecé a leer cuando otros terminan de leer, más o menos a los 16 años, ¿no? Hay chavales que desgraciadamente a los 16 es cuando leen su último libro. Pues yo lo leí por primera vez, un libro a los 16. Y la verdad que ya no he parado, la verdad es que no. Me gustó mucho leer, disfruté mucho leyendo. Cuando tuve ayudas ópticas y leer ya no era un suplicio, disfruté mucho leyendo algunas novelas, ¿no? Novelas largas como El Padrino
o como Los pilares de la tierra. Y recuerdo que, por ejemplo, en 1984 la leí precisamente en ese momento, en 1984, y la comentamos muchísimo en casa y la disfruté mucho. Y luego, sí, me ha tocado leer mucho. La verdad es que continúo siendo un gran lector. También es verdad que últimamente leo mucho audiolibros porque es muy sencillo ir caminando, ¿no? Ir paseando a tu perrito y ir leyendo. Pero también me toca, por mi profesión, leer muchas cosas. No siempre son tan agradables como una buena novela, pero sí me ha tocado leer mucho en esta vida y la verdad que lo agradezco mucho porque la lectura es una gran fuente de aprendizaje. Perfecto. Acerca de nuestro mundo y de otros mundos posibles. Exacto, sí, sí. Tomando un poco el tema de la lectura, ¿cómo incidió quizá en tu elección profesional el tema de la lectura? Porque todos sabemos que tenés una predilección por las letras, quizás sos periodista, entre otras cosas, así que ¿nos podés contar un poquito acerca de eso? Sí, dice mi madre que yo tenía muy clara mi vocación desde el principio. La verdad que yo no lo recuerdo tan bien como ella. Yo sí recuerdo algunas conversaciones con mi padre cuando yo tenía 16, 17 años acerca de esta posibilidad. Algunos orientadores en el colegio ya me habían hablado de la posibilidad de que yo me dedicara al periodismo. Quizá porque yo pues escribía cosas, hojas sueltas, pequeños relatos, y habían llegado a manos de algunos de mis profesores. Y bueno, esa era una posibilidad. Y a mí la verdad que me atraía bastante el mundo de la comunicación y el mundo del periodismo en particular. Así que cuando me tocó decidir, hice pues la prueba de acceso a la universidad y cuando me tocó decidir, pues me decidí por el periodismo. Lo bien cierto es que yo en origen estaba predestinado a ir a Barcelona, a la Universidad Autónoma de Barcelona, a estudiar periodismo, pero en el último momento apareció, digamos, un centro aquí, en Valencia, y me quedé. El Centro de Estudios Universitarios, el CEU de Valencia, abrió la posibilidad de hacer esta nueva licenciatura, que cuando nosotros la iniciamos todavía no estaba reconocida oficialmente. Y la iniciamos con un poco de riesgo, pero nos ascribieron inmediatamente a la Universidad Politécnica, hicimos una licenciatura muy interesante porque la verdad es que había gente muy vocacional en aquella primera promoción de periodismo y la verdad que fue una formación para mí interesantísima. Leí mucho y aprendí mucho del mundo contemporáneo en aquella carrera de periodismo. Luego lo que pasa es que las cosas de la vida, ¿no? Que es quien decide al final qué te ocurre, porque tú solo decides unas cuestiones, pero en realidad las más importantes las decide la propia vida. Yo, cuando terminé la licenciatura, hice unas prácticas en un periódico de aquí, en el periódico de las provincias, y apenas empezar, a las 2 o 3 semanas me di cuenta de que esa no era mi vocación. Y afortunadamente en el CEU, donde yo había estudiado, necesitaban formar profesores y me ofrecieron una beca de formación de profesorado para el área de sociología. Y bueno, yo ya había tenido una beca durante la carrera en sociología precisamente y decidí decir que sí a esa oferta. Y por eso me convertí en profesor universitario. Fui de hecho un profesor universitario muy joven. Yo creo que demasiado joven. Algunos de mis compañeros de promoción tuve que examinarles porque les había quedado la asignatura de sociología. Y tuve que examinarles yo, cosa que fue realmente dura. Pero después, aunque los orígenes también fueron duros, porque es muy duro, pues con 23 años empezar a dar clases a chavales que apenas tienen 2 años menos que tú. Y clases de sociología, que es una disciplina que tiene su complejidad y que yo en realidad pues tenía poca formación en eso. Aunque fue duro al principio, la verdad es que es una profesión también extraordinaria, ¿no? La de
la de ser profesor universitario, porque siempre estás Exacto. con gente muy joven, siempre te están motivando para cambiar las formas de hacer las cosas, y siempre tienes la obligación de estar en la actualidad, ¿no? Y cambiando constantemente tus formas de enseñar, tus formas de aprender. Y la verdad es que somos auténticos privilegiados los que nos dedicamos a esto, porque no paramos de aprender. Es una de las mejores cosas que se pueden hacer en la vida. Estar siempre lúcido. Para Sí. los que no conocen el perfil y el currículum de Josep, yo me permito leerles un poco. Josep, aparte de lo que ha contado, de su historia en su infancia y su primera juventud, Josep es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Cardenal Herrera, es miembro del Grupo de Investigación en Discapacidad y Comunicación, es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, en 1999, y es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Politécnica de Valencia, en 1991. También es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad CEU Cardenal Herrera, donde imparte clases en el área de Teoría de la Comunicación y Sociología. En el año 2005 fue miembro fundador del Grupo de Investigación en Discapacidad y Comunicación en la misma universidad, estancia durante la que llevó a cabo estudios de investigación sobre la cobertura de los Juegos Paralímpicos de Pekín en 2008 en los medios de comunicación españoles y el estudio de la cobertura de la discapacidad en medios valencianos. También es coordinador del libro Tratamiento de los Juegos Paralímpicos de 2008 en los medios españoles. Como pueden ver, estoy simplemente mencionando algunas de las cosas que he podido sacar de las redes, pero me imagino que yo se debe tener 2 o 3 kilos más de papeles llenos de currículum. No creas, lo que pasa es que bueno, ya empezamos a tener una edad. Y entonces todo se va acumulando, todo se va acumulando. La verdad es que la línea de investigación en discapacidad y comunicación es muy interesante. Me parece interesantísima. Y la cobertura de los Juegos Paralímpicos en los últimos años se ha convertido precisamente en un área de estudio muy interesante para la propia comunicación y para los periodistas. Y nos está dando, digamos, resultados muy interesantes. Y luego mi otra gran línea de investigación es la de enfermedades minoritarias o enfermedades poco frecuentes y comunicación. En esa línea pues también creo que es muy importante investigar cómo se muestran estas enfermedades o condiciones genéticas, ¿no? Porque en el fondo cómo los medios muestran la realidad es finalmente cómo la acabamos nosotros construyendo y cómo la acabamos asumiendo. Entonces, si los medios nos cuentan que la discapacidad, las personas con discapacidad son personas a las que hay que tener lástima, pues eso es lo que acabaremos asumiendo. Mientras que si lo que nos cuentan es que los atletas paralímpicos son atletas de élite, que tienen vidas extraordinarias y que pueden conseguir gestas al nivel de los atletas olímpicos, pues eso es lo que acabaremos asumiendo también, ¿no? Y es interesante ver los medios cómo construyen esa imagen e intentar incidir en que esa imagen sea un poco más parecida a la realidad. Así que en eso también estoy bastante contento. Influir en la opinión, ¿no? Generar opinión. Claro. Una pregunta más. Se trata de construir imágenes y de ayudar a construir la opinión que tenemos sobre las cosas, ¿no? Y sobre las personas. Por ejemplo, sobre las personas que tienen una patología poco frecuente, que son personas que en general tienen vidas muy, muy duras, pero que también tienen vidas felices, ¿no? Que también, o por ejemplo, es muy importante no hacer tanto hincapié o tanto inciso en los problemas y hablar también de las soluciones. Los medios tienden a presentar las cosas de una manera más bien sensacionalista y dramática. Pero la realidad muchas veces es mucho menos sensacional, mucho más normal y hay muchas más soluciones al alcance de las personas y eso también es importante contarlo. Perfecto, Josep. Y trazando una línea temporal en la entrevista, ya hemos hablado un poco de Josep niño, de Josep joven y de Josep profesional.
digamos, hablando ahora sobre el Joseph actual, sobre tu persona en la actualidad, un paralelismo y una conclusión. ¿Qué consejos le darías a un joven con albinismo de este momento? En realidad, la pregunta tiene que ver como si es más difícil o más fácil en algunos aspectos importantes tener albinismo en esta época más que en la anterior, ¿verdad? ¿Me comprendiste Sí, la pregunta? sí, antes comentábamos, ¿no? Yo creo que las cuestiones, por ejemplo, tecnológicas nos ayudan muchísimo y han mejorado nuestra calidad de vida y nuestro acceso a la información. Y también es verdad que toda la labor que hacemos entre todos, la que hacéis desde Hola o desde las distintas asociaciones en Argentina, en Colombia, en Chile, en México, en todo el mundo en realidad, acaba teniendo efecto. Quiero decir, hemos de continuar trabajando en esta línea porque lo bien cierto es que las cosas están mejorando y las familias están más informadas y los niños con albinismo afrontan cada vez mejor sus retos. Es verdad que cada circunstancia será particular y que no es lo mismo vivir en una gran ciudad que en un pequeño pueblo, no es lo mismo vivir en África que en Europa. Y cada uno tiene que ver sus propios medios, sus circunstancias y cómo resolver sus retos. Pero yo creo que en el fondo, y visto en perspectiva, todo este trabajo que hemos hecho ha sido para bien y va a continuar siendo para bien. Hoy yo diría que ser una persona con albinismo es mucho más fácil de lo que lo fue en mi niñez o sobre todo en la niñez de mi hermano, por ejemplo, en donde había muchísima menos información, mucha menos formación de los profesores, de los sanitarios, de los médicos, de las propias familias y donde todo era muy nuevo, ¿no? Ahora hay muchísima más capacidad de reacción por parte de las familias y de las propias personas con albinismo. Y soy muy optimista respecto del futuro. Quiero decir que al final todo este trabajo día a día va mejorando la calidad de vida de las personas con albinismo. Totalmente de acuerdo. Y justamente a partir de esta conclusión tuya, yo haría una especie de apéndice de la pregunta y te preguntaría nuevamente, ¿qué consejo les darías o nos darías a nosotros los padres sobre cómo sostener la autoestima y la confianza de un hijo que tiene albinismo? Mira, en la asociación, en ALBA, en todas las reuniones anuales, este año no hemos podido hacerlo porque la hemos tenido que desarrollar online, pero siempre intentamos hacer grupos por edades y es muy interesante después mezclar los grupos, ¿no? Y ver qué dicen los niños o los adolescentes, qué les dicen a sus padres, después de haber trabajado ellos en sus propios talleres. Durante las jornadas ALBA anuales que organizamos, pues les llevamos a la, digamos, parte de los padres, a la asamblea de las familias, ¿no? Y dejamos que hablen. Y lo que es muy interesante siempre es que ellos piden más autonomía y que les dejen en paz. Es decir, que confíen en ellos, ¿no? Que confíen en sus formas de afrontar las cosas. Creo que es muy importante que los padres, porque al final los padres sois importantísimos. Piensa que aquí estáis Sergio, tú mismo, piensa en personas como Julio García, ¿no? Que ahora, por ejemplo, está en la Alianza Global. La perspectiva de los padres es importantísima porque en el fondo sois los que probablemente siempre o en más casos habéis organizado las asociaciones, porque sois los que realmente tenéis la preocupación. En realidad los niños no tienen tanta preocupación como vosotros los padres, ¿no? Ellos viven sus vidas y van enfrentándose a sus retos diarios. Un comentario, un mal gesto, decepciones que por otra parte viven todos los niños, los que tienen albinismo y los que no también. Pero vuestra perspectiva es la perspectiva del que está preocupado, del que tiene miedo, ¿no? Del que pide derecho a tener miedo y a organizarse para resolver en parte ese miedo.
Yo creo que el gran consejo que os podemos dar las personas con albinismo y después de esta experiencia en Alba es que confiéis en ellos, que explotéis y dejéis que ellos exploten a su vez sus potencialidades, que les dejéis hacer, que les dejéis probar cosas, que les dejéis ir en bici aunque os dé mucho miedo, que les dejéis escalar aunque os dé mucho miedo, que les dejéis montar en caballo si pueden y que hagan cosas que son arriesgadas, pero no son solo arriesgadas para ellos, son arriesgadas para cualquiera. Para realidad, todos. ¿no? Esa independencia. Y que no pongáis en el centro de la cuestión, como decías tú antes, su discapacidad. Dejadles que se equivoquen, dejadles que se decepcionen y que tomen sus propias decisiones. Y sencillamente estad allí para ayudarles cuando les haga falta. Y cuando no les haga falta, no les ayudéis, que ellos les apañarán. Yo creo que esta es la gran idea. Aquella independencia que tuviste, Pepe, cuando decidiste ya no ir en el camión, ¿no? Sí, porque ya te digo, me resultaba incómodo y la verdad que pensándolo en perspectiva para mi madre debió ser un mazazo, debió ser tremendo, ¿no? Porque la ciudad era ya muy grande y todo era muy inhóspito y yo era muy pequeño y no veía bien y para ella debió ser muy duro. Pero tuvo el valor de no impedírmelo y se comprobó que podía hacerlo. Aquí tenemos algún documental muy concreto sobre eso que os recomiendo mucho, por ejemplo, Breaking Myths, ¿no? Rompiendo mitos, que es un documental sobre cómo las personas con albinismo hacen cosas que consideramos increíbles. Y allí aparecen personas con albinismo que dibujan de forma extraordinaria, que hacen escalada, que van en bici y hacen auténticas maravillas, que montan a caballo, que son deportistas de élite. Bueno, pues como cualquiera, es verdad que tenemos una discapacidad visual, pero podemos hacer muchísimas cosas y muchísimas más de las que nosotros pensamos y de las que pensáis los padres. Bueno, perfecto, y aprovechando un poquito la coyuntura también de que eres docente, ¿qué consejos darías tú a los maestros, a los profesores que tienen algún alumno con albinismo? A los profesores que tienen un alumno con albinismo, yo les pediría que se preocupen por atenderle lo mejor posible, pero como a los padres que también exploren sus potencialidades. Es decir, el gran reto de cualquier profesor, de cualquier maestro, yo pienso especialmente en primaria, secundaria, el gran reto es conseguir que el alumno no tenga barreras extraordinarias. Es decir, que no sea distinto a sus compañeros porque tiene barreras que sus compañeros no tienen. Ese es el gran reto. Una vez superado ese reto, ese alumno es un alumno normal. Es un alumno como los demás. Y deben tratarlo como los demás. Han de preocuparse, por ejemplo, de que no tenga una luz directa, de que no esté expuesto al sol, de recordarle que ha de ponerse la crema. Si es necesario, ha de estar más cerca en la pizarra. Pero entre todos hemos de conseguir que ese niño sea lo más inadvertido posible. Que no tenga que estar en primera fila. Tenemos que conseguirlo entre todos. Que no tenga que pedir permiso para salir al patio, sino que salga al patio. Que él aprenda a ponerse la crema cuando es necesario o a protegerse con ropa cuando es necesario. Y que cuanto antes sea lo más autónomo posible, que no dependa de nadie, que sea un niño más. Yo creo que el gran consejo es este, que se preocupen por los alumnos, sobre todo eliminando aquellas barreras que no tienen el resto de sus compañeros. Una vez hecho eso, a partir de aquí, como uno más. Excelente, Josep. Gracias. Excelente, porque bueno, esta conversación, esta entrevista está siendo grabada y seguramente vamos a poder hacer eco en algunas instituciones educativas de Latinoamérica, obviamente que está disponible para quien la solicite. Qué bueno, qué interesante lo que hablas, porque en realidad supongo que el niño se construye a través de experiencias positivas. Y justamente lo que vos estás narrando es la experiencia positiva que
que te permite atravesar justamente ese derecho a tener miedo y a poder resolverlo, como vos lo planteás. Muy, muy interesante. Creo que en el fondo todos tenemos experiencias negativas, también se aprende mucho de las experiencias negativas. Pero en aquella conferencia que he mencionado antes de Almería, yo intenté transmitir la idea de que para mí el albinismo, en primer lugar, no ha sido la experiencia más dramática de mi vida, por desgracia, ¿no? Y en segundo lugar, ha sido una oportunidad para hacer muchas cosas interesantes, para conocer a muchas personas interesantes, para aprender muchas cosas interesantes. Y creo que eso es lo más satisfactorio que yo puedo transmitir, que el albinismo para mí en realidad es un cúmulo de oportunidades. Claro que se sufre, claro que a veces es desagradable, claro que todos lo hacemos, pero si tomas tu vida como una oportunidad, te das cuenta inmediatamente que es maravillosa, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todas las experiencias a veces horribles que tenemos que pasar precisamente por estar vivos, ¿no? Me estoy acordando de algunos trabajos que hicimos en OLA hace unos años, donde habíamos hablado sobre justamente esta frase, ¿no? El albinismo como oportunidad. Así que yo me voy a permitir robártela y seguramente vamos a empezar a utilizarla. Ya lo voy a proponer en la comisión directiva porque es una frase muy poderosa, el albinismo como oportunidad, ¿verdad? Claro, fíjate, para mí el albinismo ha supuesto la oportunidad de conoceros a vosotros, por ejemplo. Claro. Personas como Sergio o como tú. Un vínculo. Esa es una gran oportunidad. O de conocer un movimiento social tan extraordinario como el del albinismo en Latinoamérica, por ejemplo, que de otra manera no lo hubiera conocido. O de conocer a personas como Patti Bonet o como Mónica Puerto o como toda la Junta de Alba o como Luis Montoliu, por ejemplo. Yo nunca hubiera conocido a Luis Montoliu y es un investigador extraordinario. Pues el albinismo me ha dado la oportunidad de conocerle, ¿no? Y también de estar en París hace unos meses y formar parte de un acontecimiento tan extraordinario como la creación de la Alianza Global. Es decir, en el fondo, el albinismo para mí ha sido de una extraordinaria productividad. Y creo que todas las condiciones, en realidad, todo lo que nos pasa en la vida puede ser así. Perfecto, Joseph. Vamos a la segunda parte de tu entrevista. Me gustaría preguntarte cómo llegaste a Alba, cuál fue tu origen en Alba. Obviamente que está incluido en cómo se formó, si es que vos querés agregarlo. Claro. Alba, en realidad, nació precisamente por todas estas cuestiones que preocupan tanto a los padres. En 2005, Mónica Puerto tuvo una niña con albinismo, Bea, y Mónica es maestra, profesora en un colegio de mi barrio. Entonces ella me veía por el barrio, me veía llevar a mis hijos a la guardería, ¿no? Al jardín de infancia. Entonces se puso en contacto con este jardín de infancia para que nos pusieran en contacto a su vez. Y ahí empezó todo. Reunimos un pequeño grupo de familias que tenían niños muy pequeños en aquel momento, niños con albinismo, y empezamos a darle vueltas a la posibilidad de crear una asociación, porque entendimos desde el principio que había que acompañar a las familias, había que tranquilizarlas en lo posible, había que acumular información y difundirla, la mejor información posible, ¿no? En paralelo, y así son las cosas de la vida, ese mismo año, en 2005, Luis Montoliu dio una conferencia invitado por un padre de un niño con albinismo, también muy pequeño en aquel momento. Luis Montoliu dio una conferencia sobre albinismo en Alicante, que es una ciudad que está a 200 kilómetros al sur de Valencia. Algunos tuvieron ocasión de asistir a esta primera conferencia y le invitamos unos meses después a dar una conferencia en Valencia. Y ahí empezó todo, quiero decir, fue de repente y respondió a este interés de algunos padres, al principio un pequeño grupo de padres,
este interés por formar un grupo de autoayuda, un grupo de acompañamiento, sobre todo para reunir mejor información de la que entonces circulaba por las redes y para difundirla lo mejor posible y, bueno, para ayudar un poco y acompañar a las familias en este proceso que al principio siempre es duro, ¿no? Aunque cada día conseguimos que sea más asumible, pues siempre es duro porque el albinismo, como sabes, siempre o prácticamente siempre llega por sorpresa y no sabes qué hacer, ¿no? Era muy importante calmar, tranquilizar a las familias en ese primer momento y a partir de aquí pues ir acompañándolas. Y así surgió Alba, la verdad es que surgió como un pequeño grupo de padres en el que estaba yo y ya te digo, 4 o 5 familias. Y ha ido creciendo y se ha convertido en una asociación pues, que a día de hoy reúne a centenares de familias en toda España. Tuvimos también muy claro desde el principio que queríamos ser la asociación española, no una asociación local aquí en Valencia, sino que queríamos trabajar en todo el ámbito nacional. Y poco a poco, pero en realidad muy deprisa, fuimos haciendo jornadas y reunimos a un buen número de familias que estaban deseosas de conseguir información y de transmitir sus miedos y de compartir experiencias y de compartir también estrategias para solucionar esas dificultades con las que se iban encontrando. Y que teníamos también todos pues, la necesidad de hablar con los maestros, hablar con los médicos y con sanitarios en general. Y yo creo que, bueno, una de las grandísimas suertes que tuvimos desde el principio fue coincidir con Lluís Montoliu, sí. que, bueno, pues es una de las personas que más sabe sobre albinismo desde el punto de vista genético del mundo. Y estaba aquí y siempre ha sido muy accesible. De hecho, él fue uno de los primeros socios de la asociación ALBA y siempre ha sido socio de ALBA y siempre ha estado detrás de nuestros proyectos y siempre aconsejando y siempre motivando y siempre incentivando todo, ¿no? Y bueno, pues en eso hemos tenido una extraordinaria fortuna también. Así surgió todo. Exacto. La verdad es que por lo que veo la génesis de ALBA es muy concomitante, muy paralela a la de OLA. Claro. Y tiene también la misma naturaleza. Esto surgió a partir de un grupo de padres y en ese momento donde no había casi nada para comunicarse. Nada. Era muy poco. Claro, porque los padres actualmente, por ejemplo, cuando además lo hemos ido observando, conforme hemos ido desarrollando las jornadas, te das cuenta de que cada año los padres descubren antes ALBA. Antes ALBA tardaban meses o incluso años en descubrirla y ahora la descubren 2 días, 3 días después de haber tenido a su niño con albinismo, ¿no? O a su niña con albinismo. E inmediatamente acuden a nuestras jornadas. ¿Y ese tiempo? En algún caso, pues, hemos tenido padres jovencísimos cuyos hijos o hijas pues acababan de nacer, tenían semanas, ¿no? Y eso significa que lo estamos haciendo relativamente bien. Nuestra información fluye y que es útil. Porque cuando buscas en Google albinismo España, estamos nosotros. O cuando buscas en Google albinismo, pues de las primeras está OLA, ¿no? Y eso es importantísimo, porque significa que hemos pasado de una situación en la que no había nada, como decía Gustavo, a una situación en la que hay alguien a quien dirigirse. Exacto. Puedes dirigirte en España, por ejemplo, a Lluís Montoliu, que es un científico extraordinario que responde al teléfono, y eso también es extraordinario, o que contesta al correo, y puedes dirigirte a una asociación. Y puedes dirigirte ese mismo día y obtendrás respuestas ese mismo día. Eso es un cambio cualitativo extraordinario. Excelente, excelente. Entonces, te invito a que vayamos a lo nuevo, a lo que está sucediendo entre todos nosotros, que es la Alianza Mundial de Albinismo. ¿Puedes decirme concretamente o en pocas palabras qué esperás? O sea, que, por ejemplo, si yo tuviera que pedirte que lo sintetices con sustantivos o con verbos, mejor con verbos. Por ejemplo, decir, ¿cuáles serían los verbos o
o las acciones a las que vos esperás que la Alianza Mundial de Albinismo pueda hacer real? Mira, yo de la alianza sobre todo, y lo dije en aquel momento ya, lo que espero es que consiga ser una única voz del albinismo en todo el mundo. Es decir, esa sería mi gran palabra, o mis dos palabras. Una voz del albinismo en el mundo. Para conseguir eso hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, verbos, hay que investigar, hay que conocer el albinismo en todo el mundo. Hay que compartir, hay que difundir, hay que informar, hay que formar, por ejemplo, a los periodistas, a los sanitarios, a los políticos. Bien. Hay que unir a las personas con albinismo en todo el mundo, que en realidad todavía estamos demasiado separados por distintas lenguas, por distintas culturas. Todos compartimos los mismos problemas. Es verdad que unos de forma más acuciante, más urgente, algunos con más medios y otros con menos, pero todos compartimos los mismos problemas, que son la discapacidad visual y la protección contra el sol. Y en esto tenemos que estar unidos. La alianza tiene que unirnos y la alianza tiene que trabajar para que esa voz se escuche. Yo creo que ese es el gran reto, que el albinismo deje de ser un trabajo de pequeñas asociaciones dispersas en el espacio, sin mucha relación entre sí y afrontando cada uno sus propios retos. Creo que la gran aspiración de la alianza tiene que ser convertirse en una ayuda para que todas esas asociaciones consigan afianzarse y ayudar a sus pueblos, pero también que todos seamos una misma comunidad. Yo creo que eso se empezó a ver en París, en el momento que nos reunimos, pero tiene que verse mucho más. Tienen que conseguir construir una comunidad de personas con albinismo en todo el mundo. Joseph, ¿se podrá agregar, desde tu punto de vista, aparte de la piel y la parte de discapacidad visual, el tema de la autoestima como un objetivo de la Alianza Global? Pues seguro que sí, seguro que sí. Lo que pasa es que, aunque creo que es un problema que hay que afrontar, también, y por lo que te comentaba antes, creo que es una cuestión que estamos consiguiendo mejorar mucho. Quiero decir, exacto, cuando todo esto empezó, Bea Silvestre, la hija de Mónica Puerto y de Javier Silvestre, nació en ese momento. Cuando ella nació, digamos que la autoestima de las personas con albinismo era mucho menor que la que tiene ella ahora. Y que los recursos que tiene ella o incluso niños más pequeños, lo que nos estamos dando cuenta en nuestras reuniones anuales, y eso fue muy llamativo en la última, es que los niños de 8 o 9 años tienen una autoestima altísima y que tienen recursos psicológicos muy potentes para resolver sus dificultades. No es que no tengan dificultades, no es que no continúen encontrándose con comentarios desagradables, no es que hayan desaparecido determinados insultos, aunque yo creo que se han reducido. Pero ellos tienen unas formas de afrontar eso que son absolutamente distintas a las que teníamos nosotros. Evidentemente eso seguramente no se produce igual en todos los países, en todos los contextos, y hay que trabajarlo. Piensa que, por ejemplo, Beyond Sun Care, que es una ONG que extraordinaria, dirigida por Mafalda Soto, que trabaja en África con protectores solares, produciendo la protección solar allí en el territorio. Esta asociación se llama Beyond Sun Care porque precisamente es consciente de que no es todo la cuestión de la discapacidad ni es toda la cuestión de la protección contra el sol. Hay que trabajar también los aspectos sociales, hay que trabajar la autoestima de los niños,
su relación con los demás compañeros en el aula, por ejemplo. Hay que trabajar la autoestima de las familias y hay que trabajar en el ámbito social para que el albinismo deje de ser lo que todavía es. La imagen social del albinismo es calamitosa, es desastrosa, se nos asocia con cosas que tienen que ver con la magia, con lo esotérico, con lo oscuro, con el terror. Y eso, acabaremos con eso, pero nos va a costar, nos costará mucho. Nos costará más eso que terminar con, digamos, el peligro del sol y el cáncer infantil, por ejemplo, en África. Pero es una cuestión en la que también estamos avanzando mucho. La verdad es que, por lo menos en nuestros contextos, estamos avanzando mucho. Evidentemente sí, totalmente de acuerdo. Para terminar, Josep, yo te preguntaría ¿cómo es tu punto de vista de la dinámica de las organizaciones latinoamericanas? ¿Qué es lo que vos podés percibir desde allí con respecto a esta dinámica? ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo nos estamos desenvolviendo? ¿Cuál es tu punto de vista y qué se puede mejorar? Bueno, a ver, yo primero que estoy muy orgulloso y me siento muy halagado, ¿no? Porque la comunidad latinoamericana de albinismo mire hacia España y mire a Alba y ahora me mire a mí, por ejemplo, ¿no? Como representante del albinismo, por ejemplo, en España. Porque yo creo que desde aquí el movimiento latinoamericano tiene una potencialidad enorme y ya es, y desde hace mucho tiempo, un buen ejemplo, un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Y un gran ejemplo para todo el mundo. Desde hace pocos años explicitamos en Alba la necesidad de tener más contacto con el movimiento latinoamericano de personas con albinismo, precisamente porque entendimos que teníamos muchísimo que aprender de vosotros. Y mi impresión, después de pocos años de relación con vosotros, mi impresión es que sois un movimiento de una extraordinaria fuerza. Tenéis muchísima capacidad de acción, tenéis un entusiasmo que echamos mucho de menos en Europa. A nosotros nos cuesta mucho mover a las asociaciones europeas para hacer determinadas cosas, probablemente porque están acomodadas, probablemente porque tienen muchos problemas ya resueltos. Vuestro entusiasmo es contagioso y es ejemplar. Y luego, a ver, a mí desde aquí lo que me impresiona es el enorme potencial que tiene un movimiento social de albinismo en Latinoamérica, que es un territorio enorme, en realidad es enorme en comparación con Europa, por ejemplo, es enorme, y no tiene barreras lingüísticas, por ejemplo. Tener toda esa inmensa cantidad de territorio y de personas sin ninguna limitación lingüística tiene una potencialidad enorme, enorme. Creo que podéis hacer cosas muy, muy, muy grandes, no solo en el movimiento de personas con albinismo en Latinoamérica, sino en el mundo. Quiero decir, yo creo que no hay en este momento en todo el mundo ningún movimiento que tenga estas dos grandes condiciones. Reunir un territorio inmenso y no tener ninguna barrera importante desde el punto de vista cultural, de comportamiento, de concepción de las cosas, y ninguna barrera lingüística. Es verdad que habrá, como en todas partes, desencuentros, desavenencias, problemas de todo tipo que surgen de la propia convivencia y de la propia acción colectiva. Pero yo no veo en este momento ningún movimiento en el mundo que tenga esa potencialidad. Y me entusiasma vuestra forma de hacer las cosas, tan democrática, tan negociada siempre, pidiendo siempre a todo el mundo participar, viendo que todo el mundo participa, esté donde esté, sean cuales sean sus condiciones, viendo que todo el mundo aporta sus ideas, viendo la facilidad que tenéis de compartir tareas, de hacer cosas entre todos, de ser muy rápidos y muy entusiastas. La verdad que me impresiona y creo que tenéis un potencial enorme y que tenemos mucho que aprender. La verdad es que aquí, en Europa, por ejemplo, tenemos diferencias culturales
por más que parezca otra cosa, aquí tenemos diferencias culturales muchísimo mayores que las que tenéis vosotros entre los países de Latinoamérica. Tenemos diferencias lingüísticas enormes. Nos cuesta muchísimo superar la barrera del inglés. Y la verdad es que no tenemos el entusiasmo ni la facilidad de participación, ni las ganas de participar que observo en el movimiento latinoamericano. Así que yo creo que sois vosotros el ejemplo para nosotros y no a la inversa en este momento. Muchas gracias, José. Obviamente que tanto tu persona como Alba están más que invitados para poder generar o participar de nuestra página, mandar un mensaje, compartir mensajes, pero es un honor para nosotros y públicamente lo expreso así. Me encantaría que empecemos a establecer mayores puntos de contacto. Y bueno, generalmente como corolario de las entrevistas, a nosotros nos gusta hacer una pequeña síntesis, y en este caso me voy a tomar el atrevimiento de contarte algunas cosas que fui sintiendo a medida que te estaba entrevistando, que tienen que ver con Pepe Solbes, el hombre. No el periodista ni la persona con albinismo, sino el ser. Y yo anoté lo que sentí, y esto es lo que yo sentí. Pepe es un hombre generoso. Pepe es un hombre que ha construido y ha elegido su destino. Pepe es un hombre feliz. Pepe es un ejemplo de líder positivo en el mundo del albinismo. Pepe está tranquilo. Pepe es un hombre que vale la pena conocer. Y finalmente, Pepe es un hombre al que vale la pena ser su amigo. Muchas gracias, Gustavo. Igualmente, todo cuanto has dicho creo que se puede predicar también de vosotros. Y os agradezco muchísimo esta entrevista y todas vuestras palabras. Creo que... Pepe, pues te agradecemos mucho que hayas podido estar con nosotros, tu tiempo, que nos hayas concedido pues una hora de tu tiempo. Bueno, fue más realmente, que nos pusimos de acuerdo entre semana. Sin duda eres pues un testimonio, un ejemplo de vida. Un ejemplo. Y va a quedar grabada esta entrevista para todas las personas que quieran conocer tu vida y que sirva de ejemplo también para las demás personas. No sé, Gustavo, ¿quieres cerrar la entrevista? Simplemente comentar que estamos a disposición, vamos a seguir hablando y vamos a seguir intentando, como bien expresó la intención de Alba, Pepe, generar puntos de contacto con Latinoamérica. Si en algún punto podemos ser útiles, nosotros estamos 24/7 a disposición, así que, Joseph, va a ser un placer realmente, y como bien dijo Sergio, si nos das tu autorización, vamos a utilizar esta entrevista para poder manifestarla, enarbolarla como un ejemplo positivo. Nosotros siempre perseguimos, dentro de nuestra currícula o desafíos que nos propusimos, generar ejemplos positivos, porque justamente a partir de esas figuras, son las figuras en donde una persona con albinismo joven puede reflejarse, donde mi propio hijo puede reflejarse en tu persona. Entonces, es tan íntimo lo que está pasando, o sea, es tan importante ver a una persona que ha logrado tanto, que ha logrado elegir y materializar su vida como quiso, independientemente de todo lo que planteaste como escollos, como todos los tenemos. Así que mis felicitaciones de todo corazón, y seguimos acá tomándote como ejemplo para todo lo que nos has comentado. Luego seguimos en contacto vía WhatsApp, sí, claro que sí, para cerrar algunas otras cosas. Me da un poco de vértigo esto de ser ejemplo. Creo que muchas personas con albinismo son grandes ejemplos. Creo que tu hijo es un gran ejemplo ya también. Y todos los niños de su edad, y
creo que en realidad todos somos ejemplos, ¿no? Y lo que hemos de hacer es mirar a las personas y lo que hacen, fijarnos en cuántas dificultades se superan a diario. Yo soy uno más, pero muchísimas gracias por uno vuestras más palabras y por vuestra labor, por todo lo que hacéis. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues nada más Gracias pues a vos. queda cerrar la entrevista y nada más les recordamos a nuestros amigos de Hola que nos vemos a la próxima. Hasta luego.